Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, lunes 21 del mes de abril, lunes de Pascua. Felices Pascuas de Resurrección. El Señor ha resucitado, en verdad ha resucitado. Le damos gracias al Todopoderoso que nos regala la vida, la oportunidad de estar aquí compartiendo, viviendo esta Santa Eucaristía. Después de vivir la Semana Santa, hoy Dios nos regala la semana de Pascua y nos vamos de peregrinación. En estos días les pido mucha oración por la peregrinación. Vamos a estar en México visitando diferentes lugares de peregrinación, dando una peregrinación con un grupo de personas. Después estaremos por los Estados Unidos la otra semana, si Dios quiere, llevando la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, unidos en oración. Oramos a Dios por la salud de Ximena María, por el eterno descanso de José Luis Ramírez. Oramos por el eterno descanso de David Muñoz, Mario Prado Reyes, Víctor Hugo Meneses, Consuelo Marisol Belandria, Juan Patiño, Ángela Urquizo, Saúl Reynoso Martínez, José David Gómez González, John Jairo Rodríguez, Zenobia Serrano, Juan Bautista, Carlos Alvarado, Luis Medardo Zambrano, Gladys Guerrero, Padre Leandro Rodríguez, Amelia Flores, Padre Ignacio Coronado, Nancy Carrasquel, Fidel Arellano, Miguel García, María Asunción Pérez, Julio César Guerra, por todas las ánimas del purgatorio, por la salud de David González, por la salud de Óscar Santana, por la salud de Consuelo Jaimes, por la salud espiritual de Rubén Zambrano, por la conversión de Miguel Ángel Arias. Oramos a Dios por cada uno de nosotros. Bueno, la lectura del día de hoy está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Jesucristo, una vez resucitado, manda a sus discípulos a predicar. Y ustedes van a ver cómo Pedro se levanta en medio de la gente de la asamblea, el mismo que lo negó, el mismo que dijo que no conocía a Jesús, el mismo que estaba asustado después de recibir la fuerza del Espíritu Santo, después de ser enviado, después de que se le aclaró la mente, el entendimiento, se fue a predicar y le dijo a la gente con entera claridad que Cristo había sido resucitado, que Cristo había sido levantado de entre los muertos y que ese era el Hijo de Dios. Y la gente empezó a escucharlo y la gente empezó a oírlo. Una cosa era predicarle a los judíos y otra cosa es predicarle a la gente hoy día. Antes la fe en Cristo no había. Ahora la fe de Cristo ha nacido y está en todos lados. Pero ¿saben qué? Pedro, vamos a ver mañana cómo lograba miles de conversiones. Y nosotros hoy día no logramos convertir ni a la familia. En la familia el único católico soy yo y el resto son una cuerda de ateos. Porque cerramos nuestra boca y no predicamos a Cristo. ¿Cómo la ve? De eso vamos a hablar en este evangelio. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy, lunes 21, octava de Pascua, con el Padre Marcos Galvis. Venid a celebrar la Pascua del Señor, la juventud eterna de su amor. Venid a celebrar la Pascua del Señor, la juventud eterna de su amor.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer ante la presencia de Dios nuestros pecados, de manera especial nuestra cobardía, de manera especial nuestras faltas de ganas de predicar, de manera especial pidámosle perdón a Dios porque vamos solos a la misa y no llevamos a la familia. Rezamos solos el rosario y nadie nos acompaña. No somos capaces de contagiar, de cundir, de animar a otros a que se acerquen a Dios. Pidamos perdón a Dios. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. 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 Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Glorifiquemos a Dios cantando todos. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Porque tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Con
con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Oremos. Dios nuestro, que haces crecer siempre a tu iglesia, dándole nuevos hijos, concédenos la gracia de vivir de acuerdo con la fe que recibimos en el sacramento del bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les invito ahora a que escuchemos con mucha atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros y prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me has saciado de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado de la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó y de ellos todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Protégeme, Señor, protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Todos. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Todos. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente.
Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Todos. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Todos. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Todos. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con esta instrucción: digan, durante la noche estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con éste y le evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados ha sido infundido entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios. Felices Pascuas de Resurrección para cada uno de ustedes. Jesucristo ha resucitado, en verdad ha resucitado y estamos alegres. Hoy podemos celebrar con Jesucristo la triunfante resurrección de la muerte, del pecado, de los enemigos, de los malos que querían destruirlo. Miren, aprendamos de la resurrección de Jesucristo, que todo en la vida tiene una salida y que aunque estemos pasando por momentos malos, por momentos difíciles, siempre hay una resurrección, siempre hay una luz, siempre hay una salida. El peor castigo sufrido era la crucifixión, era la muerte de los criminales, era la muerte de los malhechores, era la muerte de las peores personas del tiempo de Cristo. Una persona mucho de lo mala, la agarraban y la amarraban y le daban golpes y le daban latigazos y la llevaban a un lugar y la crucificaban. Y la crucifixión enseñaba: todo el que siga ese camino morirá de la misma manera. Los persas, cuando agarraban a un ladrón, le volaban la mano para que se acabaran los ladrones. Los romanos, cuando agarraban a un bandido, lo crucificaban para que se acabaran los bandidos. Ahí estaba, por ejemplo, Barrabás, que Barrabás era mal portado y lo tenían listo para crucificar. Había matado a uno, había provocado una revuelta y ya cuando lo iban a crucificar había que soltar un preso. Y Pilato, sabiendo que Jesús era bueno y amado por la gente, bueno, ¿a quién soltamos? Vamos a darle la libertad a uno. ¿A este que es un bandido, un ladrón? ¿O a este que es un santo? Pues suelten a Barrabás. Y soltaron a Barrabás y a Jesús a crucificar. La crucifixión era un escarmiento hasta el punto que Gálatas 3:13 dice: maldito el que muera colgado de una cruz. Esa era la crucifixión. Y de ahí no se escapaba nadie. Y las personas quedaban crucificadas y agarradas con clavos y amarradas. Iban debilitándose sus fuerzas hasta el punto de partir sus huesos, romper los pulmones y quedar sin aire, desangrados, adoloridos. Mientras que tuvieran fuerzas, ahí se mantenían, pero ya que perdían las fuerzas, caían. Y fíjense que en el momento que iban a ser las 3 de la tarde, tenían que tumbar, quitar los cuerpos, porque el otro día era muy solemne, era el día de la Pascua, del paso del Señor. Y agarraron con una lanza o con un martillo, con algo, le dieron a un soldado para partirle las rodillas, de manera que no pudiera reclinarse y cayera y muriera. Y le dieron al otro soldado para que cayera. Y cuando fueron donde Jesús, Jesús ya había muerto. Cristo murió, fue sepultado, lo llevaron al sepulcro. Y al tercer día, que es lo que hoy celebramos, vino la resurrección. ¿Qué enseña la pasión, muerte y resurrección de Cristo? Mire, que tus problemas no son tan grandes como los que tuvo Cristo en ese momento. Que tus problemas financieros, tus problemas familiares, económicos, tus problemas de trabajo, tus problemas de salud, pues tienen una salida. Que usted no se ande ahogando, que tenga paciencia. Cristo, Dios Padre, lo resucitó y lo trajo de vuelta. Cuando los judíos querían matarlo, acabarlo, destruirlo, pues Dios le dio la oportunidad de vivir, lo resucitó. Y esa es la primera lectura de hoy. Cómo San Pedro, el día de Pentecostés, se pone a hablar. Pero para que Pedro hablara, no crean que era facilito, no, miren. Pedro era un cobarde. Pedro era un miedoso. ¿Se acuerdan? De hace unos días, de la pasión que leímos el viernes. Le preguntaron a Pedro: ¿tú andabas con Jesús? Y le dijo: yo no lo conozco. Mire, tú eres uno de ellos porque eres Galileo.
yo no lo soy. Sin duda tú estabas con él. No, lo negó. ¿De qué tenía Pedro miedo? Pues de que le echaran mano también, de que lo agarraran, de que lo crucificaran. Estaba asustado, tanto que San Juan capítulo 20, versículo 18, por allá dice, estaban los discípulos encerrados por miedo a los judíos. Y Jesús se les apareció y les dijo, la paz esté con ustedes. Estaban llenos de miedo. ¿Ustedes creen que Pedro, Pablo, los apóstoles, los que seguían a Jesús, estaban muy convencidos y estaban, ay, Jesús ya resucitó, vamos a hablar? No, 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 no. Antes de que Pedrito se echara el discurso y antes de que Pedro estuviera hablando, pasaron varias cosas. Sucedieron varias cosas. Miren cómo lo dice San Juan capítulo 20, desde el versículo 19. Ese mismo día, el primer después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Así estaban, aterrorizados. Los estaban buscando, le iban a echar mano, los iban a agarrar, los iban a matar. A ellos les tocaba el turno. Las autoridades le dieron muerte al primero, iban por Pedro, que era la cabeza. Por miedo a los judíos estaban aterrorizados. ¿Y qué pasó? Llegó Jesús y se puso de pie en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho eso, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús le volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. Y ahí fue donde agarraron valor. Y ahí fue donde agarraron fuercita. Cuando les sopló el Espíritu Santo. Cuando les dio la gracia de lo alto. No crean que los apóstoles después de Cristo, y estamos hablando de la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Duraron 50 días llenos de miedo. Duraron 50 días aterrorizados. Duraron 50 días traumados. Duraron esos 50 días y tuvo que Jesús aparecerse. Si Jesús sufrió la muerte solo, si Jesús padeció la soledad de sus propios amigos, los amigos estaban asustados y ya estaban pensando en irse para otro lado porque los iban a matar. Todo se les había venido abajo tanto, mire, estaban tan nerviosos que el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, vamos a buscarlo un momentico en los discípulos de Maús, cuando Jesús se les presenta, cuando Jesús les habla a los discípulos de Maús, ellos estaban acongojados. Jesús en persona, dice Lucas 24, 15, mientras conversaban estas cosas y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedían que sus ojos lo reconocieran. Oigan, Él les dijo, ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó, ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no sabe, que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron, todo el asunto de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en una cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que liberaría a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días de que sucedieron estas cosas. Estaban desanimados, así estaban todos. Después de la muerte de Cristo todos estaban tirados, estaban decaídos. ¿Qué fue lo que los impulsó? Pues la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que los animó? Pues la presencia del Espíritu Santo.
¿Qué fue lo que los llevó a predicar? Pues la presencia del Espíritu Santo. Eso fue lo que los animó. Y sabían en qué se estaban metiendo. Y sabían que eran los próximos. De hecho, todos los apóstoles murieron martirizados por causa de Jesucristo. Así como murió Jesús, murieron ellos. Perseguidos por causa de Jesucristo. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se celebraba la Pascua y después de la Pascua se celebraba una fiesta que era la fiesta de Pentecostés. Y la fiesta de Pentecostés, el día de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, nosotros la recordamos como la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Vino el Espíritu Santo y se formaron lenguas de fuego. Dentro de 50 días más o menos vamos a celebrar esto de Pentecostés. Pero la fiesta de Pentecostés en principio eran la fiesta de las cosechas. Eran la fiesta de las cosechas. Después de la Pascua, de la celebración, venían las cosechas. Y se traían cultivos, se traían cosechas, y traían hortalizas y comida y se hacía una fiesta. Se compartía. Era el momento en que se cosechaba. Hoy día existe el petróleo, existen los minerales, existen las compras y las ventas de casa y existen bolsa de valores y un poco de cosas, formas económicas distintas. Pero en el pueblo de Israel lo mejor que había era la comida. Por eso en Deuteronomio 26:12 dice que al templo se llevaban hortalizas, se llevaban comidas, se llevaba trigo, se llevaba aceite, se llevaba vino, que eso era lo que se guardaba. Y esa era la 10ª parte que se daba de comer. La comida tenía un gran valor. Las regiones de Tiro y Sidón eran los lugares por donde entraban los barcos y se descargaba la comida que venía de Egipto. Pero el día de Pentecostés, el pueblo de Israel cosechaba, cultivaba y hacía una fiesta. Hacía una vendimia, vendía, compraba, sacaba y exhibía, porque Dios era grande y ese era el día de la cosecha. Después de el Pentecostés eran los 50 días de que Moisés bajó con las tablas de la ley y el pueblo empezó a celebrar Pentecostés celebrando las tablas de la ley, celebrando la ley del Señor. Ya no solo era comida, ya no solo era alimento, sino que se celebraba la fiesta del traer las tablas de la ley. Ahora, el día de Pentecostés para los cristianos pasa a ser una celebración porque es el día en que el Espíritu Santo viene a ellos en forma de paloma y donde ellos agarran fuerzas para ir a predicar, para ir a evangelizar. Pedro hizo una locura. Pedro hizo algo que fue arriesgado y ustedes lo van a escuchar. Pedro, sin tener micrófono, sin tener bocina y sin tener parlante, y estando como gallina en baile de cucaracha en baile de gallinas, se atrevió a levantar la voz y a hablar de Jesucristo, sin miedo, con valentía y con decisión. Miren, Pedro tuvo mucho miedo y salió corriendo y negó a su maestro. Pero este Pedro, después de haber recibido al Espíritu Santo, es un Pedro valiente. Es un Pedro arriesgado. Es un Pedro sin miedo con guáramos. Es un Pedro capaz de enfrentar a cualquiera. Fíjense, el día de Pentecostés, Hechos 2:14, se presentó Pedro junto con los 11, Judas ya había muerto, estaban los 11. Pedro como cabeza, Pedro valiente, Cristo había resucitado, ya no estaba, ya no se dejaba ver por todos. Pedro dijo, me toca el turno a mí me dejaron, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, yo voy a hacer mi tarea. Se presentaron Pedro y los 11 ante la multitud, ante la gente que había. Era una fiesta,
Era una celebración, era la fiesta de las comidas, era una celebración de los judíos grande, había mucha gente. Y levantando la voz, dijo, alzó la voz. Un momentico, papá, le dio a la copa. Silencio, silencio, todos. Voy a hablar yo. Ustedes me conocen. Ustedes saben quién soy yo. Hace poco estábamos escondidos, ahora estamos aquí. Vamos a dar la cara. Vamos a decirle qué pasó. Vamos a hablar de Cristo. Ustedes quieren saber dónde está Cristo. Nosotros lo seguimos, somos los representantes de Jesucristo. Vamos a hablar. Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante todos ustedes, mediante los milagros y los prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Lo retó. Les habló de frente. No les habló a espaldas. Ustedes lo clavaron. Ustedes lo mataron. Ustedes, israelitas, destruyeron a Jesús y utilizaron a los paganos para que dijeran crucifícalo y que muriera. A ver, era una multitud. Los está desafiando, los está retando, los está enfrentando, les está diciendo asesinos, les está diciendo que hicieron mal. Y ustedes van a ver mañana, tanto fue la predicación que la gente dijo, a ver Pedro, pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos para remediar eso? Nos arrepentimos. Van a escuchar mañana cómo Pedro llega al corazón de las personas. Pero los desafió, los enfrentó. Miren, esa valentía que tiene Pedro, ese entusiasmo que tiene Pedro, esa predicación que tiene Pedro hace falta hoy día en ustedes. No solamente nosotros los curas, no solamente nosotros los que yo me he metido en más problemas por predicar. Yo me he metido en más problemas y dificultades por llevar la palabra de Dios. Pero usted, ¿qué problema se ha metido? A ver, ¿eres valiente para decirle a tu hijo que no se ha casado por la iglesia, que tiene que casarse por la iglesia? ¿Eres valiente para decirle a su esposo que es un borracho que salga del miche? ¿O a su hijo que es un drogómano que salga de la droga? ¿O a su hija que anda exhibiendo el cuerpo y vendiéndolo por redes sociales? ¿Eres capaz de decirle que salga de ahí? ¿Eres valiente como Pedro de decirle a la familia que viene los domingos a visitarte, no venga el domingo a esa hora porque tengo misa? ¿Eres capaz de decirle a tu familia, salga del vicio, del mal y del pecado? Dejen las cosas del mundo de lado y acérquense a Dios. Necesitamos gente valiente como Pedro. Se paró en medio de los israelitas y los culpó. Y le digo, ustedes son unos culpables, ustedes son unas personas malas, mataron a Cristo, lo crucificaron y utilizaron a los paganos. Era momento de agarrar piedras y tirársela a Pedro. Era momento de que Pedro muriera. Pero la gente se convirtió, la gente cambió, la gente mejoró. A veces a la gente hay que estremecerla, a veces a la gente hay que hablarle duro, a veces a la gente hay que mostrarle las cosas, decirle las cosas bien, pero hay que decírselas. Pero no podemos ser unos cobardes. Yo se los he dicho y se los repito. ¿Cómo es posible usted, doña, solita se va a la misa y deja a su marido, a sus hijos y a toda su familia durmiendo? ¿Cómo es posible usted, don, solito se va a la iglesia y deja a toda su familia durmiendo? No eres capaz de despertarlos, no eres capaz de llevarlos. Sus hijos sin primera comunión, sin confirmación, sus nietos todos torcidos y chuecos, y usted parece pintado y dibujado en una pared que no habla, no dice nada. Ustedes lo crucificaron, le dieron muerte. Oigan, miren que Pedro tenía un discurso duro, conforme al plan, ya que no era posible, en la cruz, pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice refiriéndose a él, yo veía constantemente al Señor delante de mí,
puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. Ahí va Pedro de nuevo. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado en la muerte, ni sufrió la corrupción. Entonces Pedro le dijo al pueblo: a ese Cristo que ustedes mataron, pues resucitó. Y para la muestra un botón, la tumba está vacía. Los soldados se vendieron y el cuerpo no está. Y venimos a hablar de Él. Dios lo resucitó. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a Él y lo ha comunicado con ustedes. Y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Y si estamos parados aquí es porque el Espíritu Santo fue derramado entre nosotros. Miren, ese discurso fue retativo. Y ustedes van a ver en los próximos días cómo uno se convierte mañana. Cómo uno se convierte. ¿Qué tenemos que hacer, Pedrito? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo mejoramos? ¿Cómo nuestra vida es distinta? Van a ver cómo pasado mañana suben al templo a orar y sanan a un paralítico. Pero días más adelante van a ver cómo se molestan contra Pedro, cómo arremeten contra Pedro, contra los apóstoles, y empieza una brutal persecución en contra de los discípulos de Cristo. Porque ellos no tuvieron miedo, porque ellos se pusieron a predicar. La resurrección de Cristo está enmarcada a la vida, está llevada hacia la existencia, está llevada hacia la valentía, está llevada hacia dejar el miedo. La resurrección de Jesucristo está llevada y enmarcada hacia que ellos tienen que despertar, hacia que ellos tienen que salir adelante, hacia que ellos no van a prestar atención a la gente. La resurrección de Jesucristo nos enseña a todos nosotros que debemos cambiar nuestra actitud de silenciosos, de callados, de miedosos, de cobardes, a una actitud de valientes, de esmerados, de predicadores, de personas que llevemos la palabra de Dios. La resurrección de Jesucristo nos debe llevar a despertar nuestra fe y abrir nuestra bocota para ir a enseñarle a la gente que está haciendo mal, a ir a decirle al culpable: usted es culpable, y al pecador: usted es pecador, y al que está en vicio salga del vicio, y a la persona que está en mal camino enseñarle el buen camino. La resurrección de Jesucristo nos debe enseñar a nosotros a cambiar la actitud nuestra y también ayudar a las personas a mejorar. Ahí está Pedro colocándose de pie en medio de la gente. Nadie lo llamó, nadie lo invitó. Se sobresaltó en medio de todos. Cállense un momento, silencio por favor. Les voy a hablar de Jesucristo, a quienes ustedes mataron, a quienes ustedes crucificaron, a quienes ustedes destruyeron. Pero Cristo no se quedó muerto, Dios lo resucitó, Dios lo levantó y nos dio el Espíritu Santo y poder para predicar. Y mañana van a ver cómo resulta la conversión de muchos. Y mañana van a ver cómo resultan muchos cambiados de vida. Pasado mañana, días posteriores, van a ver cómo algunos se le lanzan encima porque no son moneditas de oro para caerle bien a todos. Pero ustedes van a ver los resultados positivos que tuvo la predicación, las buenas acciones que tuvo la predicación, lo bueno que fue la predicación. Van a observar que la predicación de Jesucristo, la predicación del Señor, logró la conversión de mucha gente. Logró que mucha gente cambiara, pero necesitaron de un valiente, necesitaron de alguien que pusiera la cara, necesitaron de alguien que hablara, necesitaron de alguien que dijera algo, y ese era Pedro, sin miedo, con valor, con entusiasmo, con respeto, pero con decisión y con convicción.
Y esos Pedros de hoy día somos nosotros, que debemos predicar a nuestra familia, que debemos predicar a nuestros hogares. Cristo resucitó y nuestra familia todavía muerta en el pecado, muerto en el vicio, muerto en la pereza espiritual. Vamos a levantarnos y vamos a seguir enseñando a Cristo y vamos a mostrarle al mundo que Cristo es nuestro Salvador y que nos ayude y nos socorre y que es el que va delante de nosotros con valentía, con la acción del Espíritu Santo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, elevemos nuestras oraciones a Dios, pidiéndole a Él por nuestras necesidades e intenciones. Ante todo, pidámosle a Dios por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que fieles al Evangelio prediquemos a Jesucristo. Camino, verdad y vida, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por la paz en el mundo entero, por la paz en nuestros corazones, para que ustedes y yo seamos instrumentos de la paz que viene de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por los gobernantes, por los jefes de Estado, para que guíen nuestra patria por caminos de amor, de justicia y libertad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que a ejemplo de Pedro tengamos valentía de predicar la palabra, sin miedo a las personas que nos acechan. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que al predicar la palabra de Cristo en nuestros hogares hayan conversiones y personas que escuchen y estén dispuestas a cambiar. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Que ejemplo de los apóstoles, ustedes y yo aprendamos que deben existir personas que prediquen el Evangelio, sabiendo las consecuencias que esto puede traer. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, para que en medio de las multitudes, en medio de las masas, hayan más sacerdotes, ministros, apóstoles de Jesucristo que lleven el Evangelio hasta los últimos rincones de la tierra. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad y de misericordia, escucha nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y junto al vino, presentemos ante Dios nuestra vida, lo que somos y tenemos. Presentemos nuestras ofrendas. El que quiera colocar su granito de arena de su casa, lo puede hacer en este momento. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Presentamos ante tu altar, ante tu altar. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Decimos todos: el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Recibe, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo, y haz que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos
la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es nuestro Dios. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor,
aumenta nuestra fe. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Todos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan un abrazo de paz. El Señor ha resucitado, en verdad ha resucitado. Les mando mi abrazo de paz fraterno en la distancia. Los quiero mucho y gracias por acompañarnos en esta Santa Misa. Paz, Señor, en el cielo y la tierra, paz, Señor, en las olas del mar. Paz, Señor, con las flores que mueves sin saberlo en la brisa al pasar. Tú que has hecho
pecado del mundo. Danos la paz. Queridos hermanos, sea aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Todos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Yo soy el pan que da la vida eterna. Quien viene a mí nunca más hambre tendrá. En el desierto soy alimento que nutre al pobre en su caminar. Soy la palabra, la luz del alma, fuente de vida y de verdad. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Si permanecen en mí, frutos darán. Y si son fieles a mi palabra, mi Padre siempre los amará. Soy la palabra, la luz del alma, fuente de vida y de verdad. No son ustedes los que me han elegido, sino soy yo el que los elegí. Los llamo amigos y los envío para que hablen al mundo de mí. Soy la palabra, la luz del alma, fuente de vida y de verdad. Oremos. Que la gracia de ese sacramento pascual fructifique, Señor, en nuestros corazones, para que podamos corresponder a los dones de tu amor, que nos abrió el camino de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Feliz día para todos. Los esperamos mañana para vivir la Santa Misa. No falten. Los esperamos. Viva María, la Inmaculada, la vencedora de Satanás. En esta iglesia hay una nube que al cielo sube en oración. En esta iglesia hay una nube que al cielo sube en oración. Viva María, la Inmaculada, la vencedora de Satanás.